La cargaron entre dos mientras ella gritaba su nombre, el nombre de sus hijos, de los mismos que la arrastraban monte adentro en la oscuridad, con la boca tapada para que nadie escuchara. Nadie en el pueblo escuchó nada esa noche. Nadie quiso escuchar. La tierra todavía estaba húmeda cuando Esperanza abrió los ojos. No había luz, no había aire, solo oscuridad y el peso aplastante de algo sobre su cuerpo que no le dejaba moverse. Tardó varios segundos en entender lo que estaba pasando. Y cuando lo entendió, el horror fue tan grande que no pudo gritar, solo pudo rezar: Señor, no me dejes morir aquí. Había algo sobre ella, tierra, mucha tierra, y más abajo, madera, una caja de madera. Esperanza tenía 72 años, un corazón enfermo y las manos llenas de cicatrices de toda una vida trabajando. Pero en ese momento, en ese agujero oscuro que sus propios hijos habían cavado, encontró una fuerza que no era suya. Una fuerza que venía de más arriba, de más adentro, de un lugar que ningún fármaco ni ninguna traición podía apagar del todo. 3 días antes, todo parecía normal. Bueno, todo lo normal que podía ser en una casa donde ya no había amor. Esperanza vivía con sus 2 hijos mayores, Rodrigo y Fermín, y con la mujer de Rodrigo, una mujer llamada Carla, que desde el primer día dejó claro que aquella casa le quedaba pequeña para 2 familias. La parcela que Esperanza había heredado de su esposo fallecido era grande, fértil y valía mucho dinero. Rodrigo lo sabía, Fermín también, y Carla lo había calculado hasta el último centímetro. Lo que Esperanza no sabía era que llevaban meses reuniéndose en secreto con un comprador de tierras de la ciudad. Un hombre que les pagaba bien, pero que exigía una sola cosa: que la escritura estuviera limpia, sin herederos vivos que pudieran reclamar. Rodrigo era el mayor, el que Esperanza había cargado en brazos cuando no tenía más que 18 años y miedo de todo, el que ella había alimentado robándole horas al sueño, cosiendo ropa ajena por las noches para que él tuviera zapatos en el colegio, el que ella había defendido ante el padre cuando se portaba mal, convencida de que algún día ese hijo entendería lo que significaba el sacrificio de una madre. Ese mismo hijo fue quien le puso algo en el café una tarde, mientras ella bordaba junto a la ventana con la misma paciencia con que había bordado toda su vida. Esperanza sintió que el sueño la vencía de un modo extraño, no como cansancio normal, como si el mundo se apagara desde adentro, como si alguien fuera apagando las luces de una habitación que era ella misma. No supo más. Cuando Rodrigo vio que su madre ya no respondía, llamó a Fermín. Los 2 hombres actuaron rápido. No lloraron, no dudaron, no se miraron con culpa. Envolvieron el cuerpo en una manta vieja y lo cargaron hasta la parte trasera del terreno, donde ya habían cavado un hoyo entre los árboles, lejos del camino, lejos de cualquier mirada, lejos de Dios, creyeron ellos. Carla esperaba adentro, revisando los papeles. No hubo velorio, no hubo cruz, no hubo una sola oración sobre ese cuerpo, solo tierra cayendo sobre una mujer que todavía respiraba. Lo que ellos no calcularon fue el frío de la noche. El fármaco que le habían dado a Esperanza la había dormido profundo, pero no la había matado, y cuando las horas pasaron y el efecto comenzó a ceder lentamente, su cuerpo despertó en la oscuridad más absoluta que había conocido jamás. Ella no entendía, parpadeó, movió los dedos, sintió la madera, sintió la tierra sobre la tapa y entonces recordó el café, el sueño extraño que no era suyo. Los ojos de Rodrigo mirándola antes de que todo se apagara, con una frialdad que en ese momento ella no había sabido leer y que ahora, en ese agujero oscuro, entendía con una claridad devastadora. El dolor que sintió no fue en el cuerpo, fue en el alma.
en el lugar donde uno guarda a sus hijos desde que son pequeños y vulnerables y dependen de uno para sobrevivir. En ese lugar exacto fue donde le dolió. Hubiera sido más fácil rendirse, cerrar los ojos y no pelear. Tenía 72 años, poco aire y la tierra encima. Cualquiera hubiera dicho que no había salida, que era demasiado vieja, demasiado sola, demasiado pequeña para ese peso. Pero Esperanza llevaba toda la vida hablando con Dios. No en las iglesias bonitas ni en los rezos de los domingos, en el campo, a solas, mientras sembraba bajo el sol, mientras lloraba la muerte de su esposo sin que nadie la viera, mientras le pedía fuerzas para criar hijos que no siempre se lo agradecían. Y en ese momento, en ese hueco oscuro que sus propios hijos habían cavado, volvió a hablar con él como siempre lo había hecho, sin adornos, sin protocolo, con la misma honestidad de quien no tiene nada más que perder. Señor, si me sacas de aquí, no es para venganza, es para que se sepa la verdad. Empezó a golpear la tapa con las rodillas, despacio al principio, tanteando la resistencia de la madera. Luego con más fuerza, con una determinación que no venía de ella, sino de algo más grande que ella. La madera era vieja y delgada. Sus hijos no habían gastado mucho. La habían metido en un cajón de los que se usaban para guardar herramientas, creyendo que con eso era suficiente. La tapa crujió. Esperanza empujó con todo lo que tenía. La tierra cedió de a poco, le entró en la boca, en los ojos, en el cabello blanco. Tuvo que abrirse paso centímetro a centímetro, respirando apenas, tragando polvo, rezando sin parar, repitiendo en su mente el nombre de Dios como si ese nombre fuera el aire que necesitaba para no desmayarse. Cuando los dedos tocaron el aire de la noche, lloró, de alivio al verse a salvo, pero con una profunda tristeza por sus hijos. Lloraba por todo lo que ese momento significaba, de la enormidad de estar viva cuando no debía estarlo, de la certeza profunda e inquebrantable de que algo o alguien había querido que ella saliera de ese hoyo, que no era su hora, que Dios todavía tenía algo para ella en este mundo. Se arrastró fuera con las últimas fuerzas que le quedaban y quedó tendida sobre la tierra fría, mirando el cielo lleno de estrellas. El mismo cielo que había mirado toda su vida desde aquella parcela. Las mismas estrellas de siempre, indiferentes y perfectas, sin saber lo que acababa de pasar debajo de ellas. No tenía a dónde ir. Sus hijos estaban en su casa, en su cama, durmiendo tranquilos sobre su traición. Esperanza se quedó ahí un momento, recuperó el aire, sintió el frío de la noche en la piel mojada de tierra, y luego, despacio, con los huesos doloridos y el corazón más pesado que nunca, se puso de pie. Caminó descalza por el camino de tierra hasta la casa de Doña Presentación, la única vecina que siempre le había guardado afecto genuino sin pedirle nada a cambio. Era una mujer mayor, viuda también, que vivía sola con su perro y su fe inquebrantable, la clase de fe que no se aprende en ningún libro, sino que se gana a golpes de vida. Cuando abrió la puerta y vio a Esperanza de pie en la oscuridad, cubierta de tierra de pies a cabeza, con los ojos hinchados y el vestido hecho trapo, no gritó, no preguntó, solo abrió los brazos. Esa noche, mientras Esperanza se bañaba y comía algo caliente por primera vez en no sabía cuánto tiempo, contó todo. Doña Presentación la escuchó sin interrumpirla ni una sola vez, y cuando terminó, cuando el silencio se instaló entre las dos mujeres con todo el peso de lo que acababa de contarse, la anciana tomó la mano de Esperanza entre las suyas arrugadas y dijo algo sencillo. Lo que Dios guardó nadie se lo lleva. El problema era que los papeles de la tierra ya estaban en manos de Rodrigo. Esperanza lo sabía. Sin documentos propios, sin testigos directos de lo que había pasado esa noche, era su palabra contra la de sus hijos. Y sus hijos tenían algo que ella no tenía en ese momento, la apariencia de la normalidad.
Para el mundo, Esperanza simplemente había muerto. Rodrigo ya había corrido la voz esa mañana en el pueblo. Había llorado en la tienda. Había dicho que su madre se había ido tranquilamente en su cama después de años de enfermedad, que había sido voluntad de Dios. La gente le creyó. Nadie tenía razones para no hacerlo, pero Dios había guardado algo que Rodrigo no recordaba. Años atrás, cuando el esposo de Esperanza aún vivía, había ido al pueblo a registrar la tierra ante el notario. Era un hombre precavido, de pocas palabras, pero muchas previsiones, de los que no confían en que las cosas salgan bien solas, sino que las preparan con tiempo. En ese registro había puesto una cláusula que muy poca gente usaba en esa época: un heredero secundario, alguien que recibiría la tierra en caso de que su esposa muriera o renunciara a sus derechos. Ese heredero era Tomás, el hijo menor, el que se había ido al norte siendo casi un muchacho, el que Rodrigo y Fermín siempre habían ninguneado por ser el más callado, el más diferente, el que rezaba igual que su madre y no bebía ni buscaba peleas, el que mandaba dinero a su madre cada mes y llamaba cada vez que podía, esas llamadas que Rodrigo siempre interceptaba, diciéndole que ella estaba dormida o que no quería hablar. Doña Presentación tenía el número de Tomás escrito en un papel doblado dentro de su Biblia. Esperanza misma se lo había dado hacía tiempo, en uno de esos momentos de claridad que tienen los viejos cuando sienten que el futuro no es tan seguro como parece. Por si algo me pasa y mis hijos no avisan, había dicho. Esa noche lo llamaron. Tomás tardó 2 días en llegar. Cuando vio a su madre sentada en la cocina de Doña Presentación, viva, con tierra todavía en las cejas y los ojos llenos de una calma que solo puede venir de haber pasado por algo que no tiene nombre, no pudo hablar durante un buen rato. Se arrodilló frente a ella y lloró como solo lloran los hijos que creían haber perdido lo que más amaban en este mundo y que de repente lo tienen de nuevo frente a ellos. Esperanza le puso la mano en la cabeza, igual que cuando era pequeño y llegaba llorando por alguna cosa. Ya estoy aquí, hijo. Dios no terminó conmigo todavía. Tomás había cambiado en los años del norte. Tenía la paciencia de su madre y algo más. Había estudiado leyes durante 2 años antes de que el dinero se acabara. Sabía lo suficiente para entender qué pasos seguir y en qué orden darlos. Lo primero fue llevar a su madre al médico del pueblo. El certificado fue claro: magulladuras en rodillas y manos consistentes con una caída o forcejeo, tierra incrustada profundamente en la piel, deshidratación severa. El médico era un hombre recto y firme que firmó el documento sin necesidad de que nadie se lo pidiera 2 veces. Sabía que esas marcas no mentían. Lo segundo fue ir al notario, donde el padre había registrado la tierra hacía tantos años. El documento seguía ahí, intacto, esperando como siempre esperan las cosas que Dios guarda. La cláusula del heredero secundario seguía vigente. Y el notario, al ver a Esperanza viva frente a él, cuando días antes Rodrigo le había dicho que había muerto, palideció de un modo que decía más que cualquier palabra. Rodrigo se enteró de que su madre estaba viva una mañana mientras desayunaba. Carla fue la primera en ver a Tomás caminar por la calle principal, acompañado de un hombre con maletín. Corrió adentro a avisarle. Rodrigo se asomó por la ventana y cuando vio a su madre caminando detrás de ellos con la cabeza alta y los ojos fijos al frente, sintió algo que ninguna mentira, por bien construida que estuviera, podía tapar. Miedo. No al castigo de los hombres únicamente. Miedo a lo que significaba que ella estuviera viva. Miedo a lo que Dios había visto desde el principio y que ahora caminaba hacia su puerta, con el paso lento y firme de una mujer que ya no tiene nada que perder. Fermín quiso escapar esa misma tarde. Llenó una bolsa y salió por la puerta trasera. No llegó lejos.
En el camino al bus se encontró con las autoridades del pueblo que ya habían sido notificadas. Rodrigo no huyó. Se quedó sentado en la misma mesa donde tantas veces había desayunado junto a su madre. Y cuando entraron a buscarlo, no dijo nada. Solo bajó la cabeza. El proceso fue largo, como siempre son estas cosas cuando la justicia de los hombres tiene que ponerse al día con la justicia de Dios. Pero la tierra no se movió. Gracias a la cláusula que el padre había dejado escrita con tanto cuidado años antes, los derechos de Rodrigo y Fermín quedaron anulados por sus propios actos. La parcela pasó directamente a Tomás, con Esperanza como la dueña de su propio hogar mientras viviera. Nadie podía tocarla, nadie podía decirle que se fuera, nadie podía volver a calcular cuánto valía su vida y compararla con el precio de un terreno. Y Esperanza volvió a su casa. La primera noche que durmió en su cama, no durmió de inmediato. Se quedó mirando el techo en la oscuridad, escuchando el silencio del campo que había conocido toda su vida, y pensó en todo. En los años que había trabajado esa tierra, en su esposo que ya no estaba, en los hijos a los que había amado sin condiciones y que le habían devuelto traición. No sintió odio. Eso era lo que más la sorprendía a ella misma, que mirando todo lo que había pasado, cada detalle de esa noche terrible, no encontraba odio en ningún rincón de su pecho. Tristeza, sí, una tristeza profunda y vieja que dolía de un modo muy particular. Pero no odio. Señor, eso solo lo haces tú. Tomás se quedó a vivir con ella. Sembraron juntos esa temporada. Poco a poco, la parcela volvió a producir como en los tiempos del padre. Los vecinos del pueblo no olvidaron lo que había pasado. Algunos, que habían llorado con Rodrigo cuando dijo que su madre había muerto, ahora no podían mirarlo a los ojos. Doña Presentación visitaba la casa de Esperanza cada tarde, y entre las dos mujeres se formó una amistad que llenó muchos silencios que de otro modo hubieran pesado demasiado. Meses después, alguien del pueblo le preguntó a Esperanza cómo había podido perdonar. Ella tardó un momento en responder. Miró hacia la parcela, hacia las matas de maíz que ya estaban altas y verdes, hacia el cielo azul de esa mañana que era un regalo como todos los días lo son cuando uno ha estado bajo la tierra y ha vuelto, y dijo algo sencillo. Yo no los perdoné porque merecieran perdón. Los perdoné porque Dios me sacó de ese hoyo y no era justo llenarme de odio después de ese milagro. Hay algo que ninguna traición puede enterrar del todo. Una fe que no depende de que las cosas salgan bien. Una conversación con Dios que sucede en los momentos más oscuros y más silenciosos. Una fuerza que aparece exactamente cuando uno más la necesita en este mundo. Esperanza lo sabía mejor que nadie.